Los griegos tenían derecho y costumbres de participar en las decisiones relativas a negocios del Estado. En Oriente era natural que el rey, único señor del país, tomase las decisiones, y a nadie se le ocurría pensar que el pueblo pudiera manifestar su opinión sobre la forma como era gobernado. Los poderosos estados autocráticos de Oriente no conocían ningún tipo de asamblea popular. La administración democrática solo era posible en pequeñas comunidades, pues únicamente en estas elementos de la civilización. El buen ciudadano es un hombre que busca el progreso no solo para su propio provecho, sino también para ser útil a sus conciudadanos y a su patria. Los griegos formaron el primer pueblo políticamente activo que aparece en la historia. Por su sentido cívico y sus actividades dirigidas hacia el exterior, son la síntesis de los Antones de la India, introvertidos y consagrados a una perfección continua de su individualidad. Estos permanecieron más o menos indiferentes a las leyes de la política. A pesar de su falta de unidad, los griegos tenían conciencia de integrar un solo pueblo desde el punto de vista cultural. Hablaban una misma lengua, aunque dividida en varios dialectos, y tenían la misma religión, explanada por Homero y Hesíodo. Más que ningún otro factor, la epopeya homérica forjó la solidaridad griega. Por último, el bosque sagrado de Zeus, en Olimpia, fue durante siglos enteros el lugar en donde los griegos se sentían un solo pueblo. Allí se apaciguaban las querellas políticas, allí se borraban todos los intereses locales. De la monarquía a la república aristocrática. La monarquía patriarcal de la época homérica difería del todo de la tendencia absolutista de tiempos micénicos. En los estados griegos más antiguos, el rey no era apenas más que el primus inter pares, el primero entre iguales. Estos pares formaban el consejo del rey, los ancianos, como se les llamaba, y algunas veces estos nobles llevaban el título de reyes. El cambio no fue grande, pues cuando la nobleza sustituyó a la monarquía en la dirección del Estado, no hubo ninguna revolución ni conmoción profunda. La realeza desapareció progresivamente, casi sin que se notara. Poco a poco fue perdiendo atribuciones políticas y el rey acabó siendo solo el sumo sacerdote. Podemos seguir este proceso con toda claridad en Atenas. En sus comienzos el rey gobernaba hasta su muerte, luego su mandato fue reducido a 10 años y finalmente a 1, y su función se limitaba a presidir festividades y desfiles religiosos, mientras que el poder político se concentraba en manos de 9 altos dignatarios que llevaban el título de arcontes. Estos eran, en realidad, los herederos de la monarquía. Esparta, al principio, siguió una evolución casi parecida, aunque en teoría la monarquía subsistiera, llegó a ser una república aristocrática. Esta forma política era natural en un país donde la poderosa nobleza poseía latifundios. Sin embargo, Laconia permaneció siempre como región agrícola y la evolución se detuvo ahí. Por el contrario, en Ática y en otros estados marítimos importantes, la evolución continuó hasta que la nobleza resignó su primacía. No obstante, la realeza se mantuvo todavía mucho tiempo en otros estados de la península griega. Esparta, estado inalterable, un estado militar y aristocrático. Esparta era el alto valle de la fertilidad de este valle. Esparta era en otro tiempo la ciudad más poderosa de la Hélade. Lo que constituía su fuerza no eran las murallas, pues no la tenía, sino el valor y la unidad de todos sus ciudadanos. Si se preguntaba a un espartano por qué su ciudad no tenía muros como las demás, respondía con orgullo: el pecho de nuestros ciudadanos es la mejor muralla. Además, Esparta no necesitaba fortificaciones, ya que estaba bastante protegida por las altas cumbres que rodean el valle. La Esparta de la antigüedad no era una única ciudad, sino un conjunto de varios villones y otra legislativa para evitarlo. La primera era el Taygeto, majestuosa cadena de montañas que domina toda la Cedemonia, cuyas cumbres abruptas, casi siempre cubiertas de nieve, ensombrecían el paisaje. La segunda era el terrible Código Espartano. Sin ellas el pueblo no hubiera ocupado un puesto de honor en la historia por su valor y patriotismo. La tradición atribuye esta legislación espartana al sabio Licurgo, que los historiadores conocen tan poco como a Homero. Cuando los dorios se apoderaron de Laconia
o Lacedemonia, sometieron a la población aquea. Sin duda, de los vencidos surgió la clase social de los ilotas. Después, al correr de los siglos, nacieron incesantes querellas entre los estados dorios asentados en la región, e incluso las guerras fueron frecuentes. Esparta acabó por adueñarse de los demás estados y sometió toda la Lacedemonia. Los dorios de Esparta, o espartiatas, nombre que ellos mismos se daban como clase social, reunieron entonces en sus manos todo el poder político, concedieron la libertad y parte de sus tierras a sus hermanos de raza vencidos, pero les negaron los derechos políticos, aunque obligándoles al servicio militar y a luchar por Esparta. Así se cree nació repartieron en parcelas iguales que no podían ya ser divididas. Cuando un hombre tenía más de un hijo, todos heredaban un terreno indiviso. Según el historiador griego Plutarco, Licurgo quería repartir las tierras de tal modo que desaparecieran por completo las consecuencias vergonzosas de la riqueza y de la pobreza. Esta división del suelo no era exclusiva de Esparta, porque todos los pueblos griegos la habían aplicado a los nuevos territorios anexionados. Pero Esparta, al revés de las demás ciudades, decidió fijar legalmente la igualdad económica y social, que dio fuerza y homogeneidad a su ciudadanía. El espartano no se preocupaba de cultivar la tierra, el trabajo necesario para su sostenimiento y el de su familia estaba reservado a los ilotas, de los que se ha dicho que eran esclavos, pero en el sentido habitual de la palabra no lo eran. Es cierto que cada ilota tenía un dueño, pero éste no lo poseía ni podía venderlo, despedirlo, matarlo o maltratarlo. Tampoco podía darle la libertad. Los ilotas eran propiedad de la nación, una especie de siervos del Estado, puestos a disposición de los particulares para trabajar la tierra. Les estaba prohibido abandonar la tierra, pero tampoco podían ser despedidos. Su suerte era en verdad mejor que la de un esclavo. Podía tener su casa, vivir con su familia en la parcela que se le había entregado para cultivar. Solo se le obligaba a proporcionar cada año al propietario una cantidad determinada de trigo, vino y aceite. Se han escrito relatos horripilantes sobre la crueldad de los espartanos con los ilotas. Por ejemplo, emborracharlos a la fuerza para dar lecciones de sobriedad a los jóvenes espartanos y organizar cacerías en las que el ilota desempeñaba el papel de pieza. No hay duda de que los espartanos trataban a los sometidos con crueldad y dureza, pero también se mostraban duros consigo mismos. Por otra parte, el Estado tenía interés puramente egoísta, claro está, en que los ilotas no fueran maltratados. En tiempos de paz los necesitaban para la agricultura y en tiempos de guerra debían defender a los espartanos. El espartano consideraba indignos de él la artesanía, el comercio y la agricultura. Las leyes le prohibían en absoluto ganar el pan con su trabajo. Debía entregarse por entero al oficio de las armas y a la política. La profesión de artesanos y comerciantes la desempeñaban los periecos. El comercio se limitaba casi exclusivamente a la provincia de Laconia, y la esencia de la transacción la constituía el intercambio, lo que hacía al dinero casi innecesario. No obstante, existía una moneda pesada de hierro, pero sin curso legal, fuera de las fronteras de Laconia. Las leyes y la organización social de Esparta tenían por objeto la formación de un poderoso pueblo de guerreros. El Estado no estaba al servicio del ciudadano, sino el ciudadano al servicio del Estado, y éste disponía del joven espartano desde su nacimiento. Cuando un niño nacía, sus padres lo presentaban a unos funcionarios que juzgaban si la robustez del nacido justificaba el trabajo que exigía su educación. Si no lo consideraban digno, era despeñado desde el Taigeto. Parecía ilógico, escribió un historiador antiguo, seleccionar las crías de caballos y perros y dejar vivir los recién nacidos de padres idiotas o de viejos enfermos. Valía más, tanto para el niño como para el Estado, hacer morir a la criatura que la naturaleza no había hecho apta para vivir. Cuando cumplía 7 años se quitaba el niño a sus padres para evitar que lo malcriaran, y el Estado se hacía cargo de su educación. Los niños eran agrupados a las órdenes de jóvenes muy diestros. Cada día tenían que ejercitarse en la lucha, natación, carrera, lanzamiento de jabalina y en otros deportes preparatorios para la guerra. Cuando la ocasión era propicia, los instructores inducían a los muchachos a combatir entre sí. Debían entrenarse para soportar el dolor, el hambre y el frío sin quejarse. Iban descalzos para que sus pies se endurecieran. Tenían que bañarse en el Eurota todos los días del año y vestían igual tipo de ropa en invierno que en verano. Ya mayores, una vez al año, se les llevaba ante el altar de Artemisa para flagelar
una alimentación muy sobria y a menudo insuficiente. No obstante, les estaba permitido robar para apaciguar el hambre, pero al que cogían infraganti, hurtando, lo azotaban no por su delito, sino porque se había dejado sorprender robando. Este método pedagógico, que a primera vista parece un contrasentido, pretendía hacer que los muchachos astutos y sagaces, cualidades muy convenientes en la guerra. Una conocida anécdota muestra la eficacia de esta educación. Un mancebo que había robado un zorro, al oír que venía alguien, escondió la presa bajo su capa. El zorro empezó a morder hasta devorar el vientre del joven, que no dejó traslucir la menor sensación. El robo se descubrió al caer muerto el muchacho. La educación a decir las cosas en pocas palabras. Todavía hoy se califica de lacónica esta manera de hablar. De estas respuestas hay ejemplos célebres. Un ateniense que compadecía a los espartanos, ya que sus espadas eran demasiado cortas, oyó esta respuesta: son bastante largas para alcanzar a nuestros enemigos. Filipo de Macedonia, que quería someter a toda Grecia, dijo un día al embajador de Esparta: si entro en Esparta, no dejaré allí piedra sobre piedra. Sí, respondió el espartano. Sí. A los 20 años el espartano en sus comidas, famosas por su frugalidad. Su célebre sopa negra se componía de tocino, sangre, vinagre y sal. Todas las actividades del espartano convergían hacia un solo objetivo: estar preparado para la guerra. Su ciudad era un campo militar y sus mismas diversiones tenían naturaleza belicosa, pues la única distracción que les estaba permitida era la caza. Tan severo entrenamiento hizo de los espartanos los mejores soldados de toda Grecia. Cuando sonaba la trompeta de guerra, el ejército de Esparta, compuesto de ciudadanos soldados pesadamente armados, los hoplitas, avanzaban sobre el campo de batalla en líneas cerradas, al son de flautas. El hoplita iba armado con lanza y una pesada espada, y llevaba casco, coraza, grebas y un escudo de bronce. El orden de batalla era la falange, de una profundidad de 8 a 12 líneas, formación difícil de romper, pero carente de agilidad y movilidad en el ataque. Esas cualidades eran las que la infantería ligera, compuesta de periecos, hilotas y mercenarios, los cuales llevaban espada y escudo, salvaron varias veces a la patria común, cuando la libertad del pueblo griego estuvo en juego. Solo en estos periodos de crisis encontraba justificación la estrechez de miras de los espartanos, intelectualmente poco evolucionados, pero de una salud física a toda prueba, constituían la gran reserva del poder de Grecia. Pero si toda la educación griega se hubiera basado exclusivamente en la instrucción militar, la humanidad habría perdido mucho. Esparta no produjo ningún gran pensador, ningún investigador, ningún artista. Esparta nunca se embelleció como Atenas, con templos espléndidos y grandes obras de arte. Los espartanos debían casarse con mujeres capaces de dar al mundo hijos robustos, solamente abortos raquíticos. Para preparar a las jóvenes espartanas en su función de madres, se les daba también una rigurosa educación, con competiciones deportivas destinadas a endurecerlas. Los atenienses se burlaban siempre de la falta de femineidad de las mujeres espartanas, pero preferían confiar sus hijos a las nodrizas espartanas y respetaban a estas madres que, llenas de noble orgullo, colocaban el interés general por encima de toda consideración. Cuando sus hijos iban a la guerra, les ofrecían el escudo diciéndoles: venid con él o sobre él, lo que significaba vencedores o muertos. Con ello les recordaba la costumbre griega, después de una victoria, de tender los muertos sobre su escudo para llevarlo fuera del campo de batalla. Además, el escudo era tan pesado que había que desembarazarse de él si se quería huir. Un espartano que huía frente al enemigo estaba deshonrado para siempre, del mismo modo que quien volvía vivo después de una derrota se exponía al desprecio general. En el mundo nunca ha habido madres como las de Esparta, a excepción quizás de las célebres matronas romanas. Una vez que un mensajero dio a una espartana que su hijo había caído en la lucha, la primera palabra de esta fue: ¿se consiguió la victoria? Y viendo el movimiento afirmativo de cabeza, añadió: entonces me siento feliz. Siempre supe que traje al mundo a un mortal.